a diario, no hay tanta información en la radio, la televisión, en las redes sociales. Yo pienso que todos estamos bien informados de lo que está pasando en el mundo. Los desastres están sucediendo, los incendios, mega incendios, pues son incendios grandísimos que un país como Estados Unidos con tanta tecnología no puede contenerlo, no puede dominarlo, y ha durado muchos días. Y bueno, y algunos decían, bueno, ¿eso será que es juicio de Dios? Están mandando estos incendios, solamente en Estados Unidos, en varios países del mundo. En Colombia, 2 incendios grandes. Yo creo que ya los controlaron ambos. Entonces, pero fueron incendios grandes, y en otros países de Europa, igual. Ahora, algunos decían, bueno, ¿estos son juicios de Dios? ¿O qué está pasando? La palabra del Señor nos dice que nosotros estamos bajo la gracia. Pero el tiempo de juicio de Dios, que también la Biblia llama como la ira de Dios, comenzará después, como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Y hay un momento en que el Señor dice, se acabó la gracia, ahora viene tiempo de juicio. Eso está claramente definido. Entonces, estas son cosas que suceden. Las cosas malas suceden en estos tiempos precisamente por la maldad del ser humano. Por eso el Señor nos manda que oremos por toda la humanidad. Si usted lee 2 Timoteo, si no estoy mal, ahí manda que oremos por toda persona, por toda la humanidad, por los gobernantes. Porque es muy importante orar por los gobernantes. No importa que usted sea otro partido político. No sé, yo no tengo partido político. Yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Yo soy de arriba, del cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son de arriba? Amén. Yo le fuerte aplauso al Señor. Entonces, nosotros debemos cumplir lo que dice la palabra del Señor. Orar por los países. Ese versículo tan famoso de 2 Crónicas 7:14, que si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y dejaren sus malos caminos, y se convirtieren, entonces yo iré de los cielos, los perdonaré y sanaré su tierra. Eso es algo que tenemos que aplicar también a nuestro país, para que nuestro país, nuestra tierra, sea sanada. Países tan ricos en su tierra están en pobreza, mucha gente pobre. ¿Por qué? Por la maldad del ser humano. Por aquellos motivos, por la violencia, por cualquier motivo, pero no estamos produciendo en el país bienestar que el país está en capacidad de producir. Por el pecado. ¿Sabe la idolatría que hay en Colombia todavía? Tremendo eso. Hay que orar para que esa idolatría se acabe en este país en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuánta violencia? ¿Cuántas cosas malas hay? ¿Cuánto narcotráfico? ¿Cuánto robo al erario público? Cantidad de cosas que hay. La gente se ha acostumbrado a eso. Y eso tiene que ver e influye sobre todo el país. Por eso hay que orar por los gobernantes, para que los gobernantes asuman actitud, y los que legislan, los que hacen las leyes también saquen leyes que no vayan en contravía de la palabra de Dios. Usted sabe que últimamente están legislando en contra de las leyes morales de la Biblia. Se meten con los niños, con su sexualidad. Mejor dicho, eso, y nosotros no podemos ser indiferentes, debemos estar dando la batalla. Y todas esas cosas, ¿en qué redundan? En que son tiempos cada vez más malos, de más maldad, de más angustia. La gente vive como angustiada, insegura en las ciudades, en el campo, en todas partes. Muertes a diario, sicariatos, etc. Son cosas que están sucediendo y que la iglesia no puede ser apática a eso. Nosotros tenemos que dar la batalla como es debido, y nuestras almas, el Señor nos la dio claramente: oración, ayuno, congregarnos, y una vida apartada de pecado y maldad, una vida íntegra con el Señor. Amén. Para que las oraciones no tengan estorbo. Entonces, el Señor está alertando con todos esos fenómenos que están sucediendo, está alentando a la humanidad que vienen tiempos, como dice la palabra, y eso está escrito. Pero como hay gente que no lee la Biblia, millones de personas todavía no son convertidas al Señor, y muchos millones tampoco les interesan las cosas de Dios. El Señor manda esas señales, esas alertas más bien, para que se vuelvan en arrepentimiento. Pero la palabra del Señor es clara y nos dice que los tiempos en esta tierra van de mal en peor, tanto así que el final de esta tierra es destrucción. Amén. Esta tierra será destruida. Los cielos que vemos también, dice la palabra del Señor, son eventos que están profetizados en la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos apercibirnos de qué sucesos son los que vienen en un futuro cercano y lejano, porque el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis nos dice
Ese libro nos dice que estas son revelaciones que el Señor nos da para nosotros, para la iglesia. Nosotros no podemos vivir desconociendo esto. Si están plasmadas en la Biblia, nosotros tenemos que esforzarnos por conocer. Hay cosas que son difíciles de entender, como dice la misma palabra, y que los indoctos, y yo digo, los avispados tuercen para su propio provecho. ¿No es cierto? Hay gente que utiliza la Biblia para sacar provecho propio. Pero bueno, ya ese es otro asunto, ya otro tema. Pero nosotros, al conocer qué es lo que viene, por lo menos tener una idea, tal vez estos no son temas que vaya a definir su salvación. Porque si usted sepa o no sobre el milenio, sobre el anticristo, eso no define su salvación. Su salvación lo define una vida íntegra, entregada al Señor en arrepentimiento. Amén. Eso es lo que define su salvación. Pero esto es importante porque eso nos motiva a nosotros a seguir adelante, conociendo qué es lo que viene, lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que le invito a que hagamos hoy como un recorrido muy somero, no tan profundo, sobre los eventos del final de los tiempos. Y el libro de Daniel, que no vamos a leerlo ahora porque para no extendernos, el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 20 en adelante, allá habla lo que se llama la semana 70 de Daniel, que llaman los entendidos en la Biblia, la semana 70 de Daniel. ¿Qué hay ahí en esa semana 70? Esta semana significa 7 años, no semana de días, son semanas de años. Semanas son 7 años, esos son los últimos 7 años de la humanidad. Y los eventos que se narran, que se señalan en Mateo 24, en Apocalipsis, son eventos para ese periodo, los últimos 7 años de la humanidad. Que es importante nosotros tenerlo claro para saber para dónde vamos, qué nos espera. Amén. Y que tal vez no estemos el desconocimiento de las cosas, lo que causa es temor. Hay gente que no sabe, y cristianos, que es la segunda venida de Cristo, cuándo viene. Eso es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Hay confusión incluso, porque hablando con personas cristianas, yo me he dado cuenta que no hay claridad al respecto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Vamos a comenzar leyendo en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Hay una cantidad de versículos que tengo por aquí, como que digamos, pero son demasiados. Primera carta de los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que hagamos en este lugar lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la venida del Señor. Está hablando del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Aquí está hablando que nosotros, allá no lo he encontrado, este es Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 en adelante. Está hablando del evento que muchos, o bueno, todos los cristianos estamos esperando, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Eso marca el fin de la iglesia aquí en la tierra. O sea, la iglesia deja de ser en la tierra, se va a la iglesia con Cristo y se acabó. Nosotros lo que tenemos que asegurarnos que hagamos parte de la iglesia de Jesucristo. ¿No es cierto? Eso es lo importante. Hay personas que, bueno, hay hay como 3 posiciones o 3 interpretaciones de cuándo será ese arrebatamiento. Uno dice, no, al principio de la última semana, al principio de los últimos 7 años, a la mitad o al final. Bueno, y ahí cada uno da sus argumentos. Pero lo importante es que nosotros estemos preparados. Amén.
Nosotros tenemos que estar preparados. Por eso termina diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos preparados para la venida del Señor por su iglesia? Nosotros tenemos que asegurarnos de que realmente seamos verdaderos cristianos. Amén. Nosotros tenemos que asegurarnos eso, que seamos verdaderamente cristianos. Ya usted, estoy seguro que todos aquí hicieron una oración recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. ¿No es cierto? Todos lo hicimos. Todos hemos hecho esa oración. Pero no podemos quedarnos ahí. La palabra del Señor dice, arrepentíos y convertíos. El Señor espera que nosotros nos convirtamos. ¿Y en qué consiste la conversión? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que convertirnos en nueva criatura. Y esa es una obra que hace, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Llega a la persona del creyente y lo convierte en nueva criatura. Lo vivifica en el Espíritu. La persona está muerta espiritualmente, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ella, sobre esa persona, es vivificado en el Espíritu. Ahora está completo en Cristo. Por eso nosotros estamos completos en Cristo. ¿Cuántos lo creen? El ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Pero el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos da vida espiritual. Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo, hablando con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. O sea que para ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Y eso es lo que estamos hablando, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y le aclaró, es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. O sea, es obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, no se conformen con diciendo que ya yo hice la oración de fe y ya eso es suficiente. Y por años se pensó que eso era suficiente. Personas que dicen, no, que ya es cristiano, porque es más, yo oía campaña y decía, no, ya usted ahora hace parte de la familia de Dios, usted hace parte del cuerpo de Cristo, y ya lo declaraba así. La persona se iba como que convencida, pero cuando enfrentamos la realidad de la vida, las cosas tienen que cambiar cuando estamos con Cristo. Cuando Cristo llega a una persona, tiene que haber un cambio. ¿Cuántos lo creen? ¿No es cierto? Porque eso es poder de Dios para salvación y también para tener una victoria en esta tierra. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros nos convirtamos realmente, que no nos conformemos solamente a que hicimos una oración y cumplimos ciertas cosas, sino que realmente desde nuestro interior haya un cambio, haya un nacimiento de nuevo, que hayamos nacido espiritualmente, para que seamos nueva criatura. Entonces, si una persona no se arrepiente verdaderamente y no se convierte al Señor, no puede ser un verdadero cristiano sin arrepentimiento. Con arrepentimiento, pero sin conversión, no hay salvación. Amén. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántos aquí son nacidos nuevos? No levanten la mano. Amén. Amén. Asegurémonos de que hemos nacido de nuevo. Ahora, eso no es difícil. Eso no es difícil porque la palabra del Señor, si usted lee todo el Nuevo Testamento, usted solamente va a encontrar 3 condiciones facilitas que el Señor pone para recibir el Espíritu Santo. Primero, desearlo. Cuando termina la oración del Padre Nuestro, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A quienes lo pidan. O sea que hay que desearlo, anhelar el Espíritu Santo. Número 2, en Gálatas, capítulo 1, dice que el Espíritu Santo se recibe por fe. Amén. Y en Hechos del Apóstol le dice que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Entonces fíjense, son 3 condiciones fáciles. 1, desearlo. 2, tener fe. Y 3, ser obediente. Pero ¿qué pasa con la iglesia del Señor ahora? Se está llenando de personas que son cristianos, pero son desobedientes. Tienen fe, pero no son obedientes. Porque le enseñaron por muchos años de que solamente con fe es suficiente. No, fe y obediencia, amor. El evangelio tiene que ser completo. Eso es una cosa, el enemigo es experto en cercenar el mensaje de Jesucristo y traerlo a media. No, usted nada más con fe consigue todo y usted es salvo por fe. Sí, la salvación es por fe, pero la fe sin obra es muerta. Amén. O sea, y las obras es parte de la obediencia que el cristiano tiene que mostrar ante Dios y ante todo lo demás. Entonces necesitamos ser personas de fe para ser salvos, pero ser obedientes. Es que la fe, una verdadera fe, lo lleva a la obediencia. Es que la definición de fe, que nosotros lo entendemos, nosotros igualamos fe a creer, pero
Como esta palabra fue escrita en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, la palabra para fe en griego es pisti. Y esa palabra no significa solamente creer, sino fidelidad, sino actuar en consecuencia con esa creencia. O sea, si usted dice que tiene fe, pero actúa diferente a como está en la palabra, esa no es la fe genuina, que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice a Timoteo que en ti habita una fe genuina, como lo hay en tu abuela Eoide y en tu madre Eunice, le dice a Timoteo. Hay fe que es genuina, hay fe que no es genuina, que está llena. En el mundo usted encuentra gente con fe. Usted le pregunta a cualquier mundano, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? Cree en lo mismo que creemos nosotros. ¿No es cierto? Hay un cielo, un infierno, los malos van al infierno, todos lo saben. Pero esa fe no salva, porque no es la fe verdadera. La fe verdadera es respaldada por las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de ser verdaderos cristianos, que usted sienta ese convencimiento. O sea, no es que yo, otra persona, que es pastor o alguien le diga, no, es que usted es un verdadero cristiano porque se viste como cristiano, predica los domingos, tal cosa. No. Hay personas que predican y de pronto se van a perder. Porque el ser cristiano es algo de conversión, de convertirse. Eso es algo íntimo de usted con el Señor y tiene que haber un convencimiento. La palabra del Señor dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Romanos capítulo 8. Entonces, por eso es necesario nacer de nuevo para enfrentar todo lo que viene. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no andamos en temor. Nosotros andamos confiados que el Señor, pase lo que pase, el Señor siempre nos guarda, porque nosotros sabemos de que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces dirás, pero ¿por qué pasan cosas malas? El Señor, en su voluntad permisiva, permite eso, de que sucedan cosas como los incendios, la catástrofe, todas esas cosas, por la maldad del ser humano. Entonces es necesario, repito, que usted se asegure de su conversión. Y número 2, también asegúrese de crecer espiritualmente. No podemos estancarnos, tenemos que crecer espiritualmente. Vamos a leer otro versículo, un versículo que está en Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, vean lo que dice. Juan, capítulo 1, versículo 4. Bueno, vamos a leer el 9 para no alargarme tanto. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, este es el versículo 9, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el cristiano ahora es un ser engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso tenemos, como dice el apóstol Pedro, tenemos la naturaleza divina. Eso habla el apóstol Pedro. Dice, en nosotros está la naturaleza divina. En el ser humano, cuando es creado, nace con la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, que en la versión Reina Valera le llama el viejo hombre, pero esa es la vieja naturaleza pecaminosa y carnal. Esa naturaleza es la que domina el hombre carnal, por eso hace las obras de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, ya esa naturaleza es muerta. No es que es ahí en la tierra, porque ahí dice, no es que tenemos la naturaleza, no, la palabra del Señor dice que el viejo hombre fue crucificado. Crucifixión significa muerte. Ahora nosotros estamos en el Espíritu, tenemos la naturaleza del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nosotros ahora, mi hermano, nosotros tenemos que estar seguros de lo que somos en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que nosotros ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y tenemos que creerlo y estar convencidos, y nada puede sacarnos de la creencia. A pesar de lo que veamos, de lo que no veamos, de lo que pase, nosotros estamos convencidos de que somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Amén. Las promesas de Dios están ahí para nosotros. Entonces, tenemos que asegurarnos de entregar todas nuestras áreas de nuestra vida al Señor. Hay cristianos que se reservan ciertas áreas de la vida, no entregan, sino de pronto tienen todavía en su corazón resentimiento, amargura, falta de perdón, deseo de venganza. Todas esas cosas impiden que el Espíritu Santo actúe en su vida.
Nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón. Tenemos que limpiarlo, mi hermano. Si no, usted está dándole ventaja al enemigo y está perdiéndose de las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Entonces, examine su corazón, que hay ahí. Hay cosas que le pasan a todas las personas, le pasan cosas terribles, cosas tremendas que nos hieren. Pero nosotros tenemos que perdonar y perdonar de corazón. Vea que el Señor Jesús dijo: amar a nuestros enemigos, orar por ellos. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que llegar a ese nivel de perdonar y amar a nuestros enemigos. Amarlo, oye, no es cualquier cosa. Una persona que le ha hecho tanto daño y usted decida amarlo. No se está contando la de la suegra, ya bueno, pobrecita, no tiene la culpa. Por la que sea, perdone a la persona que le haya hecho tanto daño. De pronto es un hijo, un pariente, qué sé yo, cualquier persona nos hiere. Y las heridas que nos causan los familiares son las que más duelen, ¿no es cierto? Porque es alguien tan cercano a nosotros. Como dice el salmista, alguien cercano a mí me traicionó, algo así dice el salmista. Entonces nosotros tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, ¿qué dice la palabra? El Señor tampoco nos perdona. Pero a veces se nos olvida eso. El perdón es fundamental para tener una vida en constante crecimiento espiritual. Si no, usted se estanca ahí y en vez de subir, va bajando. Y su vida no prospera. Yo siempre he dicho, bueno, siempre no, desde hace un tiempo, que el cristianismo tiene que verse en la vida de la persona. ¿Cuántos lo creen? No por la manera de vestir, no es la manera de hablar, no por lo que hace, sino porque hay un cambio real en su vida. Amén. Y que es una vida que también impacta a su familia. Amén. Y tenemos que batallar por nuestra familia. No podemos, me voy desviando un poco, pero no podemos dejar que nuestra familia se pierda. Amén. Tenemos que batallar todos los días, orar por nuestros familiares. Que todos se conviertan en el Señor, que ninguno se pierda. Esa debe ser nuestra oración permanente, nuestra oración diaria. Orar por nuestros familiares, batallar por ellos, no dejar que el enemigo haga y deshaga con ellos. Porque nosotros como cristianos ya no somos esas criaturas indefensas que el enemigo, los espíritus inmundos, lo que sea, hace y deshace con nosotros. No, nosotros tenemos ahora la cobertura y la protección de Dios y tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. ¿Cuántos lo saben? Amén. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, tiene que pasar algo. Cuando una persona está poseída y oramos, tiene que ser libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, nosotros estamos protegidos y respaldados por Dios. Por eso, los eventos que vengan no deben atemorizarnos. El Señor Jesús dijo, vamos a Mateo 24, vean lo que dijo el Señor Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron, Mateo 24, le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, el fin del siglo, el fin de la humanidad? El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vea lo que dijo, bien interesante todo lo que habla el Señor Jesús, bien importante. El Señor Jesucristo, lo primero que le respondió, ¿sabe qué fue lo primero que respondió el Señor Jesucristo? Está en versículo 4. Mirad que nadie os engañe. La primera advertencia del Señor Jesucristo es mirad que nadie os engañe. Y uno puede pensar, bueno, es que va a venir gente de allá de otra religión engañando. No, de los mismos púlpitos cristianos sale el engaño. ¿Usted sabía eso? Iglesias donde están predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice que en los tiempos antiguos hubo falsos profetas, como en este tiempo habrá falsos maestros, ¿no es cierto? Y lo está viendo, eso lo vemos. Y usted se queda de pronto sorprendida de ver cómo predican cosas que no están en la palabra del Señor, porque eso se está cumpliendo. Hay una falsa enseñanza, hay un engaño. Por eso Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Vea, muchos vienen en mi nombre, quiere decir, se hacen pasar por cristianos. Se disfrazan como cristianos, tienen apariencia de cristianos y predican cosas, mezclan la verdad con la mentira, ahí va el engaño. Porque el enemigo nunca va a poner la mentira de manera de frente, sino va camuflada. Así como el que compra un ponqué que por fuera es bien bonito, bien agradable a la vista, agradable al gusto, pero dentro está el veneno. Así es esa predicación que hacen ahora. Pastores que son expertos en manipulación de masa, expertos en motivar a la gente,
expertos en engañar a la gente también. Como digo yo, trabajan con las 3E, emocionan, entretienen y engañan. Eso es lo que se está viendo ahora. Y esas iglesias se llenan, porque a la gente le gusta que la emocionen. Y salen a su casa los domingos y allá encuentran el mismo problema. Se pasa la semana y siguen igual o peor. Pero en Cristo Jesús tiene que haber cambio en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Si no el Evangelio, si el Evangelio no diera resultado, yo no estuviera aquí predicando. Yo le predico porque el Señor cambió mi vida, cambió mi familia, para bien. Porque el Evangelio tiene que verse en la vida, porque es el poder de Dios. No depende de nosotros, depende de Dios sobre todo. Y que nosotros nos dispongamos lógicamente. Pero tiene que haber un cambio. Esto no es emoción. Claro, la palabra no debe emocionar en sí misma, pero no dejarnos manipular por esa enseñanza emotiva. Entonces, el Señor nos advierte, mirad que nadie nos engañe. Y está viendo grandes engaños. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahora vienen las señales que el Señor da. De estas señales que el Señor da, le dije que íbamos a hablar de los tiempos, que el tiempo se me va rápido. El tiempo, los eventos del tiempo final. El Señor dice en su palabra que habrá guerra y rumores de guerra. ¿Y qué más dice? Más, no os turbéis, o sea, no se asusten por esto que está pasando, la guerra de Ucrania, la guerra que quiere China formar con el otro, hambre, terremoto, todo eso viene, pero todas esas cosas, dice el Señor Jesucristo, que es necesario que todo eso acontezca. O sea, no podemos ni orar por eso, no podemos ni orar para que eso no suceda, porque es necesario. Si nosotros oramos para que eso no suceda, estamos orando contrario a la palabra de ese Señor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que orar con sabiduría. Nosotros lo que tenemos que orar es para que millones de personas escapen de eso, se conviertan a Cristo y no sean presas de lo que el enemigo quiere causar en su vida. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores. Eso es lo que estamos viendo. Dicen los estudiosos de la Biblia que nosotros ya estamos en lo que el Señor Jesús llama principio de dolores. Ahí hace alusión a la mujer encinta, donde comienzan los dolores de parto. Son dolores que van después aumentando hasta que llega. Bueno, las mujeres saben más de eso, ¿no es cierto? Bueno, pero eso es lo que el Señor pone esa comparación, de que son principios de dolores. Esto que estamos viendo es apenas como algo mostrando lo que viene, que lo que viene después es terrible, más terrible. Y eso es lo primero que estamos viendo, principio de dolores. Pero después viene un periodo de tribulación. Después que pase este tiempo de principio de dolores, viene un tiempo de tribulación. Por eso el Señor dice en versículo 9 de Mateo 24, entonces lo entregarán a tribulación. Lo entregarán a tribulación. Lo mismo que dice en Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de los sellos que son juicios y eventos que vienen terribles sobre la tierra. Usted en Apocalipsis encontrará los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Los sellos tienen la particularidad que los primeros 5 sellos son acciones que hace el enemigo, no el Señor, maldad que está, y eso es lo que viene a continuación de esto después del principio de dolores. Si leemos allá en Apocalipsis, usted encontrará que cada sello de eso, lo que desata son maldad, cosas malas, tiempo terrible, angustia sobre la humanidad. El sexto sello, dice la palabra del Señor, vamos al sexto sello de Apocalipsis, capítulo 6, para leerlo textualmente. Capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a leer su versículo 9, Apocalipsis 6, 9, vea lo que dice, perdón, 12, versículo 12, 6, 12, el 9 es el quinto, el sexto está en versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, Apocalipsis 6, 12, aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento. Y se desvaneció el cielo, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ya, mi hermano, ahí comienza el Señor a establecer, a dar su juicio. Ahí cuando comienzan realmente los juicios de Dios, a partir de este sello, porque lo que viene ahí son los juicios de Dios. Las 7 trompetas, que más adelante se habla de ellas, y las 7 copas de la ira, son juicios de Dios sobre la humanidad. Pero gracias a Dios, ni usted ni yo vamos a estar allí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque antes de que suceda eso, viene Cristo por su iglesia. Mire qué bendición. Qué bendición. El Dios es bueno. Dice que Él nos librará del día de la ira. Amén. Eso está escrito, no hay que interpretarlo, no hay que suponerlo, sino el Señor dice que Él nos librará del día de la ira. Cuando llegue ese día de la ira, es que viene toda. Ahora, ¿por qué viene? Uno dice, bueno, pero el Señor, Dios, ¿por qué hace eso? Porque Dios es justo y Él tiene que castigar todo pecado. Nosotros, afortunadamente, hemos aceptado a Cristo, y Cristo pagó por nosotros por nuestros pecados. Por eso no somos objeto de la ira del Señor. Cristo pagó por su iglesia por todos los pecados. Nos libró del día de la ira. Amén. Entonces, pero las personas, conociendo o no conociendo al Señor, han persistido en sus pecados, en su maldad, serán objeto de la ira del Señor. Y dicen que podría haber personas que se salven, pero a costa de su propia vida. Ahí cuando ya vienen las otras cuestiones, como la manifestación del anticristo. Después que pase esas cosas, vendrá la manifestación del anticristo. Voy a ir dando como grandes saltos porque no, ya el tiempo se está agotando. El anticristo, del que tanto se habla, vamos a leer un poquito de este personaje en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la segunda venida de Cristo. O sea, dice que la segunda venida de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vean lo que este sujeto es. Hay más descripciones de él. Por ejemplo, usted puede leer Apocalipsis 13, del 5 al 8, también describe lo que hará este hombre, este personaje. Pero lo que está diciendo la palabra es que se va a manifestar el anticristo. O sea, aquí se manifestará abiertamente, pero él ya estará en la tierra actuando desde antes, de una manera engañosa. O sea que el anticristo va a venir como una persona, como alguien que va a ayudar a toda la humanidad y va a hacer cosas que va a convencer a muchos gobiernos, a muchas naciones que lo van a apoyar. Por eso se hará fuerte, lo apoyarán, y él, cuando pasen los 3 años y medio iniciales de la última semana de año, entonces mostrará lo que realmente es. Entonces, de ahí lo que dice la abominación desoladora, que no es más que cuando él llega al templo y se sienta en el lugar santísimo y exige que se le rinda culto como Dios. Y eso es algo tremendo. Entonces ahí los judíos, lógicamente, van a rechazarlo. Y los que estén todavía ahí, no se han ido de rato, también serán personas que se opondrán a eso y serán objeto de la persecución. Por eso ahí comienza la gran tribulación de que habla la palabra del Señor. Entonces, volvemos a Mateo 24. La palabra del Señor nos sigue diciendo, en el versículo 21 de Mateo 24, versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. O sea, que esa gran tribulación
Ahora, hay personas que dicen que no, es que la iglesia no va a pasar por la tribulación. El Señor Jesucristo está diciéndonos aquí que nos entregarán a tribulación. O sea, la iglesia en parte, y ya estamos viendo, en muchos países musulmanes es perseguida. Algunos han sido apresados, otros muertos, otros perseguidos. O sea, están siendo atribulados. Pero como tal, la gran tribulación la iglesia no la pasará. Pero sí va a pasar momentos difíciles, que ya muchas personas en varios países lo están viviendo. Pero la gran tribulación vendrá cuando ya el anticristo se manifieste. Y nosotros no vamos a estar ahí, gracias a Dios. Entonces, eso es lo que Dios desea, que nosotros nos aseguremos de que estamos en Él. Ahora, otro evento que debemos diferenciarlo, Cristo viene por su iglesia, ¿no es cierto? Pero Cristo también viene por segunda vez a hacer juicio sobre la tierra. Eso lo encontramos en el mismo Mateo 24-29 que dice, vea lo que dice Mateo 24-29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Vea la diferencia. En el resto de la iglesia, el Señor viene de una manera secreta, silenciosa, y se lleva a su pueblo. En esta ocasión, el Señor viene y se muestra. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces el Señor viene por segunda vez, pero a establecer su reino, a poner, como se dice, a establecer el orden, a poner orden en la tierra. Juzgará, ahí es donde viene después el juicio entre el gran trono blanco, que dice Apocalipsis capítulo 20, y el Señor establecerá su reino aquí en la tierra, porque se conoce el milenio. Por 1000 años establecerá y Él mismo gobernará en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Eso está en Apocalipsis capítulo 20 también. Entonces, el Señor viene por segunda vez también, pero a juzgar a todas las personas. Y ahí donde dice que pondrá a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Y ahí es donde viene juicio ante el gran trono blanco. Pero nosotros, dice la palabra del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos lo esperan? Amén. Ahí es donde vamos a morar. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros, lo que hemos creído en Él. Cielo nuevo y tierra nueva. Como dice Apocalipsis capítulo 21. Eso es lo que nosotros deseamos. El Señor lo que está esperando de nosotros es que nosotros estemos preparados, viviendo en santidad. Como dice el apóstol Pedro, el Señor hablando a través del apóstol Pedro en su segunda carta, voy a decir, me acuerdo de la cita, capítulo 3, versículo 11. Usted sabe que la tierra, ya hemos dicho y la dice la palabra, va a ser deshecha en candela. No va a ser como el diluvio que fue con agua, sino con candela. Dice, segunda epístola, Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cuáles cosas? El cielo, la tierra, todo va a ser deshecho. ¿Cómo no debéis vosotros andar? ¿Cómo debemos andar? En santa y piadosa manera de vivir. Vean cómo debemos andar nosotros. Eso es lo que el Señor nos dice. Que no importa cuando venga, que nosotros seamos hallados irreprensibles en paz. Viviendo de una manera santa. Usted sabe que vivir en santidad es apartándonos de pecado. No conformarnos, no es que yo así estoy viviendo bien, y el Señor, y yo vivo bien, y el Señor me ha bendecido, pero usted tiene su pecado y usted es consciente de ese pecado y no lo deja. Nosotros tenemos que santificarnos cada día más. Tenemos que santificarnos de manera santa y piadosa. O sea, piadosa viene de la palabra piedad. La palabra piedad tiene dos significados, dos acepciones. Piedad significa misericordia, pero piedad también significa servicio a Dios. Por eso usted oye hablar de personas impías, ¿no es cierto? O personas piadosas. Es más, hay unos papas que se llaman píos no sé qué, dando a entender que ellos son personas dedicadas al Señor, que le sirven al Señor. Una persona impía quiere decir que no tiene nada que ver con Dios.
Pero la persona piadosa es una persona que tiene en cuenta a Dios y le sirve a Dios. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, que vivamos en santidad y sirviéndole al Señor. Amén. Eso es lo que debe el Señor encontrarnos a nosotros. Lo demás no debe preocuparnos. Nosotros debemos hacer lo que el Señor nos ha enseñado. Vivir en santidad, vivir amándolo a Él, amando a nuestro prójimo, haciendo lo que es bueno. Y pase, lo que va a pasar, eso no podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos evitar es ir a condenación. Amén. Entonces el Señor lo que quiere es eso, que tengamos pendiente o presente las cosas que van a suceder, pero sin temor, sino con tranquilidad. Las cosas, vea, el Señor nos tiene guardado, nos tiene protegido, y si nos pasa algo malo, el Señor tiene el control de todo. Amén. Sé que en esta mañana ya se nos agotó el tiempo, hay tantas cosas que decir, pero le damos gracias al Señor porque hemos podido compartir en algo su palabra y la gloria sea para Él. Así que vamos a estar orando en este momento para que el Señor nos inquiete también a seguir escudriñando su palabra, porque es bueno conocer. El Señor Jesucristo dijo que, por ejemplo, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, de las cosas que deben suceder pronto. Entonces, si están ahí, nosotros tenemos que conocerlas, porque por algo están en la palabra del Señor. De pronto, como dije al comienzo, no son fundamentales para la salvación, pero es necesario que las conozcamos. Señor, te damos gracias por este momento especial que tú has permitido que hayamos compartido tu palabra con tu pueblo, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por estar con nosotros, siempre ayudándonos, siempre bendiciéndonos. Siempre tienes cuidado de nosotros. Señor, tú estás en control de todas las cosas. Todas las cosas que están sucediendo en la humanidad, nada se escapa a tu control. Dios mío, si tú has permitido cosas malas que pasen, a la larga es para el bien, porque es necesario que todo eso acontezca como dijo el Señor Jesucristo. Nosotros nos acogemos a ti, Señor. Siempre confiaremos en ti y trataremos por todos los medios de hacer lo que tu palabra nos manda que hagamos. Nos apartaremos de pecado, viviremos en santidad, viviremos piadosamente, amándote a ti, Señor, amando a nuestro prójimo, ayudando a nuestro prójimo también, Señor, no solamente en oración, sino en lo que esté a nuestro alcance y más allá de lo que podamos. Señor, ayúdanos a ser verdaderos cristianos, que no creamos que porque sabemos algo de Biblia ya tenemos la salvación asegurada, sino ayúdanos a ser humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a ser mansos como tú, Jesús. Ayúdanos a seguirte a ti, Señor, a ser servidores tuyos de verdad. Padre, queremos orar por toda tu iglesia esparcida sobre la faz de la tierra, para que tu iglesia siga adelante, Señor, y que millones de personas en todo el mundo se conviertan a ti, Señor. El deseo tuyo es que toda persona se salve, Señor. Por eso nos solidarizamos con ese pensamiento tuyo y nos unimos y oramos para que millones de personas en el mundo se salven, se arrepientan de sus pecados, de su maldad y se vuelvan a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre, ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, revalidamos ese deseo de seguirte a ti, de seguir buscándote, de apartarnos de pecado, de maldad, de mejorar cada día más y más nuestra vida, Señor, de no conformarnos como estamos, Señor, sino seguir adelante con tu poder, con la ayuda tuya, del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, que a pesar de las dificultades que esté pasando alguna persona, Señor, en este lugar que se encuentra, seas tú ayudándole, dándole respuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, muéstrale qué debe hacer, qué está fallando. Muéstranos a nosotros también si hay pecados ocultos en nuestras vidas, si hay cosas que no te agradan. Señor, nuestro carácter, nuestra manera de ser, a veces fallamos y creemos que estamos haciendo lo correcto. Muéstranos, Señor, ayúdanos a seguir mejorando nuestros caminos. En el nombre de Jesús, oramos por toda la familia aquí representada, de todos nuestros hermanos, para que sean bendecidas, Señor, para que sean prosperadas, para que haya unidad en la familia, se vayan los pleitos, se vayan las divisiones, las disensiones, toda la contienda, Señor, que haya comunicación, que haya amor expresado en la familia, en el nombre de Jesús, que haya respeto hacia los padres, que haya sujeción de los hijos a los padres, y los padres tengamos sabiduría para guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Gracias te damos, Señor. Bendecimos a toda la familia de Manantial de Vida. Bendecimos a tu iglesia de Manantial de Vida para que siga adelante, Señor, con la obra que tú le has encomendado en este lugar, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por nuestros pastores, nuestros líderes y por cada uno de los hermanos que se congrega aquí, Señor. Que podamos hacerlo no solamente los domingos, sino entre semana también, en el nombre de Jesús.
Nos ponemos en tus manos, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Dios bendiga. Dios bendiga.